Muchas gracias, doctor Carlos Escarrá, por su interesante exposición. Muy interesante su reflexión histórica acerca de la evolución peculiar que ha tenido Venezuela. Una idea, nunca lo había visto yo así. Esta idea de que la situación geográfica peculiar de esta zona de América Latina, en donde hubo controles sociales y políticos laxos desde un principio, determinan de alguna forma la forma de ser de la gente, pero también las instituciones políticas. Esta es una línea de reflexión que se remonta sin duda a Aristóteles, pasando por Montesquieu, y que ahora nos lo viene usted a recordar en su reflexión inicial. Creo que es una línea muy interesante. Y la otra de las muchas ideas que usted mencionó, recojo su idea sobre cómo estudiar el derecho. Usted hablaba de un cambio en la metodología, usted hablaba de esta necesidad de hacer estudios o investigación jurídica no nada más formal, sino de cara o vinculado a la sociedad, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y aquí tengo que hacer una mención de lo que se hace en este instituto, que es un instituto de investigación jurídica, en donde desde hace muchos años se creó una unidad de estudios empíricos que precisamente busca el acercarse a la sociedad, a los problemas reales, esa realidad que palpita, como usted lo mencionó, para enriquecer la investigación jurídica y los productos de esa investigación que tienden, porque esa es la responsabilidad de este instituto, tienden a tratar de resolver los problemas nacionales. Y así hay estudios empíricos e interdisciplinarios que se hacen en este instituto y que han dado resultados novedosos. En esa línea estamos. Menciono estudios que se han hecho en el área de Derecho y Medicina, u otro muy reciente de Derecho y Psicología, y aquí voy a hacer la publicidad de un estudio que se acaba de publicar la semana pasada, que se titula Las bases psicológicas del comportamiento jurídico en México, ¿no? Esa es la línea que estamos siguiendo en este instituto, bajo la batuta de nuestro director, y claro, en una línea que se inició por lo menos desde nuestro director anterior, Diego Valadez. Y por último, recojo también el tema último que usted planteaba y que lo mencionó a lo largo de su exposición, la cuestión del cambio de paradigma acerca de lo que es el Estado, de lo que es una constitución, lo que es o debe ser un Estado o una constitución. Y esto lo menciono porque hay algunas preguntas, como ahora lo vamos a ver, dirigidas, algunas de ellas a ambos ponentes y otras a solo uno de ellos. Hay algunas preguntas que se refieren precisamente a este cambio de paradigma. Voy ahora a pasar a la sección de preguntas que se han planteado por parte del público. Les recuerdo que hay la posibilidad de plantear preguntas a través de estas papeletas. Ya han llegado algunas y voy ahora a pasar a esta sesión. En primer lugar, planteando preguntas que se han hecho a ambos ponentes. Una primera pregunta es la siguiente: ¿cómo ha regulado la Constitución venezolana la cuestión indígena? Autonomía, sujetos de derecho público, respeto a su autonomía jurídica, límites. Esta es una pregunta planteada a ambos expositores. Le pediría primero al doctor Carlos Ayala que nos hiciera una reflexión sobre esto, por favor. Trabajó mucho en eso en la constituyente, Carlos. Ese es un tema que a mí la verdad es que siempre me ha motivado. Yo trabajé desde mis tiernas edades de abogado recién graduado en temas constitucionales con pueblos indígenas del Amazonas fundamentalmente, y llevé ante la Corte Suprema de Justicia la impugnación de una constitución, un poco lo que estaba hablando Carlos Miguel, la impugnación de una constitución que habían hecho para lo que era en ese momento territorio que había pasado a ser Estado Amazonas, pero era como si ustedes hicieran una constitución de una zona urbana donde habían dividido territorialmente pueblos indígenas ancestrales, donde les colocaban una forma de organización y no había habido ninguna consulta
y básicamente una asamblea legislativa, como se llamaba en esa época el órgano legislativo, estaba aprobando una constitución a espaldas del único estado de Venezuela donde la mayoría de la población, precisamente dentro de, está bien, los distintos pueblos indígenas que tenemos en Venezuela, pero esa es la única entidad político-territorial que estaba conformada mayoritariamente por pueblos indígenas, pero pueblos indígenas en su expresión cultural y étnica de la palabra. Y no sé cómo ganamos ese recurso. Se declaró la nulidad de esa constitución por la falta de consulta, se recogieron una serie de normas internacionales de los convenios de la OIT, etcétera, y quedó en suspenso la ejecución hasta que, bueno, ya ahí llegó esta constitución. Y por eso que aunque yo llegué, digamos, ya instalada la Asamblea Constituyente, en la comisión que se trabajaba, me pidieron que los asesorara, entre otras la diputada Pocaterra, que hoy en día es diputada en la Asamblea Nacional, y varios representantes, y simplemente lo que había que introducir era la noción del pluralismo jurídico tan esencial, la noción del concepto de multiétnico y pluricultural, que por cierto quedó recogido en el preámbulo de la Constitución, establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. Y como decía Carlos, no es un problema de número, no es un problema porque aquí tenemos en América Latina países que sí son en un porcentaje mucho más alto de poblaciones indígenas y ni siquiera se ha reconocido el carácter multiétnico y pluricultural. Es cierto que hay un reclamo que los pueblos afrodescendientes o negros, como le decimos con cariño, sin esa connotación que tienen los norteamericanos de que decir negro es un insulto, por lo menos en Venezuela a cualquiera se le dice negro con cariño, pero los pueblos afrodescendientes sí ahí reconozco que quedaron, no estuvieron en el foco. Lo que estuvo en el foco fueron los pueblos indígenas que tenían una larga trayectoria. Y ahí básicamente en el título de los derechos se incorporó un capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas, donde se les reconoció la existencia de pueblos y comunidades, su organización, su cultura, usos, costumbres, idiomas, religiones, así como su hábitat, derecho. Tema muy importante, ustedes saben, en la concepción y en la cosmovisión indígena no es el derecho de propiedad que nosotros conocemos, sino el concepto de tierra, de madre tierra, y el concepto colectivo del territorio. Y aquí se afirmó que se debía pasar a demarcar y garantizar el derecho de propiedad colectiva de sus tierras. Ahí hay una deuda, porque a pesar de que se pasó una ley, se fijó un año para la demarcación indígena, hay una sentencia por la omisión de la demarcación indígena, al día de hoy no hay un metro cuadrado de demarcación indígena, ahí hay una deuda pendiente de ejecución, pero de resto yo diría es un capítulo muy importante que habla del aprovechamiento de los recursos naturales del hábitat indígena sin lesionar su cultura social y económica, que es un tema en todos nuestros países latinoamericanos. Se afirma la identidad étnica y cultural y sus consecuencias, temas de salud indígena, derecho a mantener las propias prácticas económicas, propiedad intelectual y un derecho especial a la participación política indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales. Esto quedó regulado transitoriamente en tres grandes sectores de representación indígena que se establecen para la elección de acuerdo a sus prácticas ancestrales de los representantes y unos requisitos para que verdaderamente sean representantes autóctonos y requisitos inclusive de hablar el idioma indígena y cumplir una serie de condiciones, y se establecieron 3 regiones en el territorio nacional para la elección de estos representantes que existen en la Asamblea Nacional y que existen en los estados con poblaciones indígenas. Quiero decirles que esto no fue fácil, remitiéndome a la historia hace 10 años, inclusive dentro de la representación en ese momento, Carlos, yo leyendo los constituyentes, veo que casi la mayoría de los constituyentes del oficialismo hoy en día no están en el oficialismo, pero quiero decir que dentro del mismo oficialismo había una inmensa duda y oposición a la aprobación de muchas de estas normas
y debo confesar que una fórmula que propusimos ahí de transacción es un artículo rarísimo, que a mi juicio no debería estar en la Constitución, pero fue una fórmula de transacción, y es que todos decían, no, porque el término pueblo, entonces algunos, digamos, del sector comunista decían, no, esto va a hacer que las transnacionales, junto con el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos, ocupen esos territorios y le pidan una decisión del territorio nacional. Otros con otro argumento se oponían, y simplemente aclaramos que el término pueblo, dice una cláusula del 126, no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional, es decir, el derecho a la autodeterminación. Esto no debería estar acá, pero lo cuento como un anecdotario, que fue una cláusula de transacción para que los que tuvieran dudas se sumaran. Con todo y eso, el día de la aprobación, que por cierto los pueblos indígenas respondían diciendo, allí en la frontera, donde nunca llegó la civilización, nosotros defendimos a Venezuela hasta el día de hoy. Hicieron una ceremonia muy bonita, muy interesante, pero sin embargo está en el récord varios discursos de algunos pocos diputados de la oposición que había y algunos diputados del oficialismo oponiéndose. Pero yo creo que hoy en día es un tema en Venezuela bastante aceptado, bastante asimilado. Hay experiencias en América Latina, en Colombia hay una experiencia muy interesante que nos sirvió de inspiración, y creo que es un tema todavía que tenemos que asimilar los venezolanos, y creo que todavía, como les dije, hay temas pendientes como la delimitación de tierras indígenas. Eso respecto a pueblos indígenas. El artículo 260 de la Constitución señala: las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en sus hábitats instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y que solo afecten a sus integrantes según sus propias normas y procedimientos. Es decir, ellos tienen un sistema judicial, ellos obedecen las reglas de las etnias indígenas, no el sistema como de los arijunas, así nos dicen ellos a nosotros, no el sistema de los arijunas. Ellos tienen su propio sistema de justicia, y eso forma parte precisamente del respeto que todos nosotros le tenemos a nuestros pueblos indígenas como pueblos originarios. Gracias, doctor Ezquerra. Hay otra pregunta que va dirigida a ambos. En realidad son dos preguntas, pero están vinculadas, creo yo. Dice una: ¿en qué consiste el choque de paradigmas que está viviendo Venezuela? ¿Esto afecta al Estado de Derecho venezolano en su forma de gobierno? Así está planteada la pregunta. Y la otra es la siguiente: ¿Venezuela de los venezolanos? Cada una de las exposiciones nos presenta dos realidades sobre un mismo país. ¿Una verdad o ambas? Así está planteada la pregunta. Primero le doy el uso de la palabra a Carlos Ayala. Bueno, yo sí pienso que hay en el debate político del país, en el debate político, yo diría quizás exagerado a veces de lado y lado. No es común encontrar una mesa como la de hoy en Venezuela. Yo no sé si el respeto y el conocimiento que nos tenemos Carlos Miguel Ezquerra y yo de hace más de 30 años ayuda a tener un debate donde coincidimos en muchas cosas, pero diferimos en otras, como diferíamos desde la asamblea de estudiantes de muchachos. Pero al final yo creo que la tolerancia, el pluralismo, el respeto del otro, la consideración de que el otro no es mi enemigo, sino es una persona, puede ser mi adversario. Yo no estoy en política, pero digo, para los que están en política, puede ser mi adversario, pero no es mi enemigo. Yo pienso que el país ha venido viviendo una etapa de polarización que, si uno regresa, yo diría, al momento constituyente del 99, esta Constitución en términos generales gozó de un amplísimo consenso nacional, y yo le diría que es que venía acumulado en todos los años 50 un desencanto del modelo político, del modelo económico, del modelo social.
esta Constitución en más de un 70-80%, yo diría que surgió muy natural. Venía del proyecto ese que quedó entrabado de la comisión bicameral, se le añadieron y se discutieron y vinieron propuestas, por supuesto, populares. En materia de derechos humanos, yo diría que en la parte normativa ya hemos visto que hay regresos y contradicciones importantes en la jurisprudencia, pero en la parte normativa yo me atrevería a decir que me pongo aquí un poco brasileño, es la constitución más avanzada del mundo. En una serie de normas, si uno repasa las normas sobre derechos humanos, claro, la contradicción que vemos, que yo sí traté de ver, entre lo que dice la Constitución del derecho, inclusive de petición internacional, y la obligación del Estado dentro de ese derecho de adoptar las decisiones de los organismos internacionales, y una jurisprudencia en contravía, básicamente, que desconoce no solo el tratado, sino la propia Constitución. Entonces, yo creo que estamos en medio de un proceso no decantado, estamos en medio de un proceso que ha dividido a veces de verdad y a veces artificialmente posiciones. A veces yo creo que de lado y lado se sienten ciertas identificaciones, pero como primero lo dijo el otro, yo me opongo. A veces yo no me identifico a veces con muchas posiciones que se adoptan, por ejemplo, de personas que no están de acuerdo con el chavismo, porque simplemente quizás el otro lo dijo primero, ni viceversa. Y fíjense ustedes, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo uno diría, es que se ha construido una tesis jurisprudencial nueva. Bueno, excepto algunas cosas interesantes que se ha construido, yo la veo más bien regresiva en materia de derechos humanos. Uno diría, es que se han desarrollado las tesis de derechos colectivos y es un hito jurisprudencial transversal. Bueno, algunos fallos de intereses colectivos han sido interesantes, han favorecido mucho, por ejemplo, a sectores de la clase media, aquella jurisprudencia de los créditos indexados, por cierto, se llaman créditos mexicanos, no sé por qué, que se cobran intereses sobre intereses. Así se le conoció, los créditos mexicanos, no sé si es que se inventó acá, y una serie de deudores hipotecarios que estaban pagando anatocismo por intereses sobre intereses, y eso reordenó las deudas hipotecarias de un buen sector de la población. Yo creo que ahí el Estado social, hay un buen capítulo sobre Estado social, etcétera, etcétera, pero de repente se consigue uno con decisiones, por ejemplo, frente al caos del tráfico de Caracas, que se parece a veces peor que el de ustedes acá, aunque Caracas no tiene el tamaño de ustedes, pero tampoco tiene un Insurgentes ni un Paseo Reforma, son, excepto la única vía rápida, el resto son avenidas mucho más pequeñas, y la vía rápida es simplemente un tráfico parado. Entonces, frente al caos del tráfico, se le ocurre a los alcaldes de la ciudad, y al alcalde metropolitano establecer, y al gobernador del estado cercano, establecer un programa de estas cosas de pico y placa, y así como hay semáforos, bueno, no se puede circular tal día. Como estos son de oposición, entonces el gobierno introduce un amparo al derecho individual a la circulación, que no puede ser restringido sino por ley nacional, y competencia en consecuencia es una competencia nacional. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? Pues la oposición defendiendo el derecho colectivo y de circulación y urbanización, y entonces el sacrosanto derecho de la circulación individual y la competencia nacional me impide que yo pueda circular un poco más rápido. Entonces, lo que yo veo es que a veces estos paradigmas se nos confunden en un mundo de enfrentamiento político, que a veces impide reconocer en el otro, como yo decía, no un enemigo, sino un adversario, un discurso político sobrecargado en violencia que tiene consecuencias en la vida práctica. Y yo sí creo que si en algo hemos avanzado los venezolanos en medio de toda esta difíciles momentos que hemos vivido, es, yo lo diría en unas palabras muy sencillas, en el regreso a la cancha de la política. Un pueblo que vivía de espaldas a la política, una juventud que vivía apática totalmente de la política, un pueblo que vivía apático de la política. Yo diría que si algo se vive con pasión en Venezuela es el béisbol y la política. Entonces eso yo considero que es un aporte de los momentos que estamos viviendo.
yo lo dejaría hasta ahí. Sí, mira, en la revolución científica se dice que se enfrentan paradigmas. Los paradigmas significan estructuras, modelos de Estado, modelos de derecho, modelos culturales, etcétera. Esos paradigmas chocan. Mientras un paradigma no desplace al otro, se está en situación de tensión o transición revolucionaria. Si lo vemos desde la perspectiva, porque también se puede ver, pues el materialismo dialéctico ocurre exactamente lo mismo. Se anteponen dos situaciones que luego una situación va a superar a otra situación. Dos modelos, totalmente. El Pacto de Nueva York, que luego se tradujo en el Pacto de Punto Fijo, que fue el Pacto de Gobernabilidad en Venezuela, firmado por Acción Democrática, COPEI y URD, comienza diciendo, porque mucha gente habla del Pacto de Punto Fijo y no lo ha leído, pero fíjense cómo comienza diciendo eso. Se llama Punto Fijo por la casa de Rafael Caldera, no porque haya sido en esa zona. Pero ya se había firmado en Nueva York por casi que imposición del Departamento de Estado. Comienza diciendo, tenemos que establecer un pacto de gobernabilidad que garantice la estabilidad en el poder. Para ello debemos evitar cometer los errores que cometimos en el trienio del 45, que fue darle poder al pueblo. Así comienza el Pacto Punto Fijo. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo para gobernar nosotros a espaldas del pueblo. Y por supuesto, la Constitución del 61, que fue uno de los planteamientos que se hizo ayer, sí establecía la única forma que en Venezuela existía casi, que hasta para lanzarse de reina de carnaval era estar inscrito en Acción Democrática o COPEI. Si no estabas inscrito en la COPEI, pues no te podías lanzar ni a un club de bolas criollas. ¿Qué ocurrió? Esa democracia de partidos degeneró, porque degeneraron a COPEI, además de un sector de la derecha rancia que empezó a atacar al propio Estado. Ellos empezaron a atacar el Grupo Roraima, el Grupo Santa Lucía, pero a golpear fuertemente a Acción Democrática y a COPEI, creyendo que al desvanecerse Acción Democrática y COPEI, ellos se iban a montar en el poder. Bueno, resulta que Cachitamo trabaja palata, como dicen en mi pueblo, ¿no? Esta gente destruyó Acción Democrática y COPEI y se coló Chávez. Esa fue la situación histórica, ¿me explico? Sobre la base de una descomposición real de Estado. Nosotros tuvimos un barraganato horrible en Venezuela, donde el amante de un presidente, hasta el pobre Juan Pablo II, cuando fue, bendijo al amante de Lucinchi con Lucinchi, y después le dijeron, por eso que ahora los papas, no sé si ustedes vieron cuando vino a México y todo lo demás, de nada. Yo me entiendo como el jefe de Estado, jefe de esposas, mujeres y todo lo demás. Porque a Juan Pablo le cayó, es lo que era ese Estado, en bendecir a Blanquidaño con Jaime Lucinchi. Entonces, ese barraganato, todo un proceso de corrupción, todo un proceso, porque vamos a ser claros, donde había unos escritorios, que eran los que dominaban la sala política, la corte primera y todo lo demás, y hacían las sentencias en sus escritorios y luego las llevaban. Por supuesto, que están dolidos. Y, ojo, y fíjense que yo acepté que en el Poder Judicial no hemos hecho gran cosa, pero lo que sí que esa magia elitista existía, donde tan solo tenían, y aquí están las estadísticas mundiales, el 6% de los venezolanos tenían acceso a la justicia. Ahorita no se está mucho, pero ahorita es el 36%. Antes era el 6%. Vamos entonces a analizar las cosas. Pero ¿por qué ahorita hay más jueces titulares? Por la ley del menor y del adolescente y la ley orgánica procesal del trabajo, donde se hicieron los concursos de oposición pública. Entonces, cuantitativamente subió en 3.000 más el número de jueces y, por supuesto, eso cambió la cifra. No en la jurisdicción civil, contencioso administrativa, además si se mantiene así. ¿Por qué? Para mí no hay contradicción, hermano, es un problema de soberanía. ¿Cuándo se hace la Convención Interamericana y cuándo la firma Venezuela y bajo qué circunstancias? Se hace sobre la base de la posguerra, sobre un modelo de Estado donde el gran artífice no la firma y no se compromete. Como no se compromete en el Estatuto de Roma, como no se compromete a ningún tribunal internacional, que chévere la Roma. Así sí es sabroso. ¿Me explico? En juicio a todos. Además yo me erijo en el que cataloga los derechos humanos y tengo una cuerda de cipayos diciendo santos derechos humanos y Corte Interamericana. Hermano,
Vamos a empezar a respetarnos como Latinoamérica. ¿Y qué ocurre? Que la Corte Interamericana puede dictar medidas cautelares sin proceso. Qué chévere. Eso choca con el principio fundamental del derecho a la defensa y universal. Que la Corte Interamericana, nosotros tenemos un tipo que hasta lo hemos votado del país y está influyendo normalmente, lo recusamos, pero es que no hay recusaciones. Entonces, ¿cuál es la igualdad procesal? Entonces, si queremos analizar en concreto, analizamos en concreto. Y una Corte primera, que no fue por el caso de Barrio Adentro, ojo, y el caso de Barrio Adentro no dijo eso, porque el caso de Barrio Adentro lo que dijo que tenían que revalidar los títulos que estaban ejerciendo ilegalmente la medicina, no que había que pagarles lo mismo. Eso fue lo que dijeron los medios, pero no fue lo que dijo la sentencia. Ahora, si siquiera analizamos, en la Torre Lío, que queda al frente de la Corte Primera, había una oficina donde se hacían las sentencias y se pasaban las sentencias. Informes de inteligencia del Estado. Aquí está. Se reunían estos aquí y usted venía con su casito. Yo tengo un casito. Vale tanto, hermano. Oye, pero no tengo. Bueno, te hago una rebajita porque esta es la segunda vez que viene. Lo demás no. Y por favor. Bueno, sí, o sea, es como la mujer del César, no basta hacerlo, tengo que aparentar serlo. Entonces yo no puedo respaldar a corruptos sinvergüenzas que pasaban sentencias. Perkins Rocha trabajó en mi oficina y tú lo sabes, Carlos, y fue alumno tuyo y mío. Ahora, un tipo que de la noche a la mañana vive en la organización más brava de Maracay, donde una quinta vale 2.000, 3.000 millones de bolívares, con un sueldo de magistrado que eran de 5 millones. Yo fui magistrado, pero del Tribunal Supremo, yo en un apartamentico allá en la Florida alquilado. Se lo de menos. Pero es lo que podemos analizar cada caso. Y podemos analizar el porqué. Y además podemos analizar los errores de la Corte Interamericana en esta sentencia. No creo que sea el problema. El problema es que estamos discutiendo. Por lo menos creo que fue lo que me invitaron a mí. Modelos constitucionales. Y yo digo, este modelo constitucional depende del paradigma que nosotros asumamos. Quiero asumir, y de verdad que no quiero etiquetar nada de esto, quiero asumir el modelo A, porque es el que me gusta, es el que me convence, está perfecto, es parte de la libertad. Yo asumo el modelo B. Ahora, yo no voy a decir que tú estás equivocado, ni me digas tú a mí que yo estoy equivocado. Sencillamente tenemos dos percepciones distintas. En Venezuela no, yo les conté. Mira, cuando las elecciones de Abel Copey, en cada elección, y se los puedo probar con una hemeroteca, no habían menos de 50 u 80 muertos. Se caían a plomo parejo. En la Plaza de Venezuela, Carlos, se caían a plomo parejo. A nosotros los de izquierda, es verdad, que teníamos armas escondidas en la Universidad Central, sí. Que cuando nos allanó Caldera en la Universidad Central salimos a echar plomo, sí. Y que vimos morir aquí al lado, gente, hermanos, a compañeros estudiantes nuestros, sí. Y que empuñamos las armas, sí. Ahora se obedeció un momento de una descomposición total del Estado. Y Venezuela, la división de Venezuela, podemos empezar. Vamos a las estadísticas, a lo que le gusten. Aunque decía un autor que estadística era la ciencia en virtud de la cual habían 10 personas y 10 pollos, y el resultado era que había un pollo por persona. Pero cuando eso lo baja a la realidad, hay uno que se come los 10 pollos, y hay 9 pasando hambre. Entonces, pues la estadística va. Pero bueno, vamos a los números estadísticos. En Venezuela, para mediados de la década de los 90, el 35% del cupo universitario lo tenían las mujeres. Hoy en día lo tienen al 62%. En Venezuela el cupo universitario para el año 98 eran 320.000. Ahorita es 2.100.000. Venezuela tenía 1.980.000 analfabetas. Venezuela certificadamente hoy es un país libre de analfabetismo. Venezuela es el 12º país en el mundo que tiene incorporada más de la mitad de su población en todos los subsistemas educativos. En Venezuela los ciudadanos tienen un sistema de atención primaria gratuita y a una cuadra de su casa. Bueno, pues podemos discutir el modelo político también, que alimenta el modelo jurídico, porque no nos caigamos a mentiras. En España, hasta hace poco se llamaba derecho político, el derecho constitucional, un derecho esencialmente político, donde asumes un modelo, y por supuesto que nosotros estamos asumiendo un modelo. El juicio del modelo es un juicio de la historia,
Porque lo estamos construyendo ahorita. Ni siquiera yo puedo decir, este es el mejor. No, no lo puedo decir. Lo que estoy diciendo, estamos construyéndolo. Ahora, cuando yo hablaba de un derecho distinto, si esto se hace en Venezuela, aquí está el pueblo. Aquí son abogados, estudiantes, grandes jurisconsultos, los respeto y los quiero mucho. De verdad que sí, pero en 25 millones de habitantes no es posible que se esté discutiendo esto. Esto está así. Si esto tú lo haces en Venezuela, ahí sí está el pueblo en la calle. Además de que uno hace estos debates allá en la calle, en la vecindad del Chavo, donde ustedes quieran. Allá hace uno los debates y se hacen los debates con la gente, de verdad. Porque no es que tú me digas la psicología social en la 8ª cuadrita de México. No, eso está bien como proceso de investigación, pero el problema es la gente que está allá. El problema es el ciudadano común, el ciudadano de aquí, el ciudadano de la calle. Ese es el que está construyendo de manera distinta. Y uno lo ve cuando se monta en un taxi, cuando se para a comerse un taco y se te enciende la lengua. Entonces uno lo ve. Entonces ahí son las conversaciones y ahí es donde uno ve el divorcio. El divorcio. Fíjate que no es el tema de investigación, es la metodología de la investigación, que es distinto. Todos estos últimos trabajos que yo he hecho ya en esta etapa de mi vida, ya cuando uno está puesta abajo en la rodada, oye, uno lo hace precisamente con las comunidades y los consejos comunales y vamos a debatir esto. La Constitución de Venezuela la sabe mejor cualquier ciudadano común que yo como abogado. A cualquier ciudadano, vayan a Venezuela, a cualquier ciudadano, no, un momentico, la Constitución dice tal cosa por esto, por esto, por esto y por esto, y en cualquiera de las dos posiciones, ¿no? O de las posiciones que se tengan. Yo creo que Venezuela ahorita es el país más constitucionalizado del mundo. Todo el mundo tiene una constitución y pela por una constitución. Aquí está. Y yo creo que eso fue bueno, más allá de cualquier cosa, más allá de que se pueda no estar equivocado, lo que tú decías, Carlos, se politizó. Y eso es bueno, se rescató la política. Porque en una etapa nos hicieron a ver, la política es mala, la política es fea, la política de los corruptos, ¿para qué? Para agarrárselo a un grupito. Cuando decimos, no, la política es buena y todos podemos acceder. Entonces ahorita el problema más bien es de cupo en los cargos de participación política, ¿no? Que no. Los magistrados como que nombran, y hago una aclaratoria, eso es falso. El primer magistrado de este proceso, de los primeros magistrados fui yo. Y claro que nos evaluaron las credenciales. Por supuesto que no las evaluaron. Y si hubo un proceso de selección. Y bueno, chévere. Tiempo agotado. Nos queda realmente muy poco tiempo, gracias doctor. Hay tiempo nada más para dos últimas preguntas que fueron dirigidas directamente a cada uno de los ponentes. Doy el uso de la palabra y si les pido por favor que sean breves, primero al doctor Ayala y luego al doctor Escarra. Hay una pregunta sobre cuál fue el aporte de la Constitución del 61 en cuanto a la materia de derechos humanos y se mencionan algunos hechos importantes. Bueno, curiosamente la Constitución del 61, salvo en un artículo aislado del Ministerio Público, no menciona la palabra derechos humanos, no mencionaba la palabra derechos humanos, y digo curiosamente porque para 1961 ya estaba aprobada la Declaración Universal de Naciones Unidas y ya por lo menos varias resoluciones tanto de Naciones Unidas como de la OEA habían acuñado no solamente el término sino el concepto de derechos humanos. Lo que yo creo que pasó más importante, más que la Constitución como tal, fue luego que durante ese periodo es que se comienzan a ratificar los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y en eso sí, Venezuela siempre estuvo a la cabeza de los países que ratificaron la Convención Americana y que permitieron su entrada en vigencia, los pactos de Naciones Unidas, tanto de derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana para que comenzara a funcionar la Corte Interamericana. Es decir, más bien yo pienso que hubo un avance importante, no tanto en el texto de la Constitución que se quedó atrás, y de hecho en los proyectos de reforma que vinieron después sí se incorporaban, como en el derecho internacional de los derechos humanos. Curiosamente,
algunos instrumentos quedaron pendientes. Uno de ellos es el protocolo de San Salvador a la Convención Americana, que es cuando yo veo esta jurisprudencia que cuestiona la Convención Americana porque es un sistema de democracia representativa, formal y de derechos individuales a ultranza. Mi primera pregunta es, bueno, ¿cómo que el derecho a la vida no lo podemos defender a ultranza, o el derecho a la prohibición de tortura? Pero se olvida quizás la Corte Suprema de nosotros, el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, que hay un protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, que por cierto Venezuela firmó, que por cierto la Asamblea Nacional aprobó, que por cierto está publicada en Gaceta Oficial, pero que no se ha hecho el gesto de depositar el instrumento en la Secretaría General de la OEA, y que permitiría una mayor protección tanto en el derecho interno como en el derecho internacional de esos derechos. Más bien allí yo diría que el cuestionamiento es por las violaciones de derechos humanos que ocurrieron y no fueron reparadas, pero por violaciones inclusive, como yo mencioné, históricas, importantes, la masacre del Amparo, que llegó a la Corte Interamericana, el Caracazo, que llegó a la Corte Interamericana, pero que hasta el día de hoy, mientras estamos hablando, hay una total impunidad, como les dije, en algunos casos hasta con decisiones de la Sala Constitucional, que el voto salvado de una magistrado dice, bueno, ojo, pero si aquí hay una sentencia de la Corte Interamericana y nuestra Constitución dice que no prescriben los crímenes graves contra los derechos humanos. Aquí estamos hablando de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, y sin embargo, yo diría que este tema de la impunidad en América Latina, pero en Venezuela es un problema gravísimo, y la impunidad, yo diría, no solamente de crímenes de derechos humanos, sino de delito común. Varios informes, por cierto, la Fiscal General de la República hace un par de semanas hizo un informe que a todos nos llamó la atención, de cifras que manejaban las ONG y que se quedaron atrás. Estamos hablando de más de 6.000 ejecuciones por grupos policiales, que están las denuncias del Ministerio Público. Estamos hablando que de esas denuncias apenas 40 están en proceso. No lo estoy diciendo yo, fueron palabras de la Fiscal General de la República. Estamos hablando de una violencia de un país que ha pasado en las cifras oficiales internacionales, como el informe del secretario general, pero reconocido en el país, en unos niveles de descomposición de la violencia. Por cierto, cuando hablábamos de cárceles y violencia, donde quienes la padecen son los más pobres de la sociedad. Entonces, yo diría que más bien los problemas de derechos humanos no han cambiado, quizás las actitudes no se han superado, a pesar de esa riqueza que trajo la Constitución del 99, y más bien muchas de las jurisprudencias se ha regresado, incluyendo esa jurisprudencia que, citando las sentencias de los tribunales militares de la época Fujimori, declararon la inejecución de una sentencia de la Corte Interamericana y llaman inclusive a denunciar la Convención Americana. Solo añadir que en los mecanismos de empoderamiento ciudadano de los referendos ha sido muy importante en Venezuela. La mayoría, casi totalidad, han sido convocados ya sea por decretos del presidente o por decisiones como las reformas constitucionales que han venido fundamentalmente de los órganos del poder público, como la Asamblea Nacional, porque por disposición constitucional hay que ir a un referendo. Y el único referendo que yo recuerde, quizá Carlos puede recordar otro, pero que se ha convocado recientemente, fue precisamente el referendo revocatorio del presidente de la República, con toda una serie de retrasos por decisiones de la Sala Constitucional, inconformidades, recolecciones de firmas, pero al final se llegó a convocar. Y yo diría que la experiencia, independientemente de que yo soy de los que creo que el resultado de ese referendo fue transparente, yo no soy de los que se suma al coro del fraude de ese referendo, pero que la experiencia que quedó es que los ciudadanos que recogieron esas firmas fueron retratados en una famosa lista que se conseguía en la web
y que se vendía en las calles de Caracas, que se llamó la lista de Tascón. Eran los ciudadanos que habían firmado solicitando el referéndum y que fueron objeto durante un largo tiempo de una exclusión y de una discriminación, y para entrar a oficinas públicas muchas veces estaban esos nombres y no se podía. Yo creo que se ha superado bastante eso, pero lo que quiero decir es que esa experiencia de la ciudadanía recogiendo firmas dejó ese sinsabor de la discriminación y de esa exclusión política. De resto, bueno, hay muchos temas que pudiéramos seguir conversando. Creo que hay unos avances muy importantes en derechos económicos, sociales y culturales. Hay críticos nacionales e internacionales, institutos de investigación que señalan graves problemas en materia como vivienda, que el propio gobierno muchas veces se critica de que no ha logrado avanzar importantemente en materia, problemas, a pesar de lo que nos dice Carlos, sí se reconocen problemas importantes en materia de salud, educación. Los empleados públicos, pues, básicamente en su mayoría están bajo seguros privados para ir a las clínicas privadas, no a los seguros de salud. Pero básicamente yo lo que diría para terminar es que el problema fundamental de Venezuela, de la pobreza y de la exclusión, es una tarea pendiente a pesar de los avances que han existido, que existieron en el pasado. Yo creo que ese problema de la pobreza y la exclusión está pendiente. Hay nuevas caras de la exclusión, hay nuevas caras de la pobreza, e indudablemente hay nuevas caras de la riqueza, porque también hay muchos, digamos, oportunistas que bajo estas nuevas realidades han hecho grandes riquezas y que no tienen nada que ver con lo que son estos paradigmas que hablábamos. Yo lo que espero es, como les dije al principio, que el logro de las metas de los derechos económicos, sociales y culturales, que el logro del Estado social se logre, pero no sacrificando lo que son los paradigmas del Estado constitucional, del Estado de Derecho, y como dice nuestra Constitución, del Estado social y democrático de Derecho y de Justicia. Y muchas gracias. Sí. Su nueva Constitución comprende la seguridad social. ¿Qué comprende esto y cómo se materializa? Se comprende primero el poder popular. El poder popular es la potestad que tiene el pueblo de diseñar políticas públicas, de ejecutar políticas públicas y de controlar políticas públicas. A través de el poder popular se han creado consejos comunales, se están creando comunas, se están creando toda una red social. Esa red social, a su vez, va a actuar armónicamente para los problemas de trabajo con las unidades de producción social, unidades de producción comunitaria, desde el punto de vista asistencial, como le decía, la misión Barrio Adentro. En 5 años se han dado 350 millones de consultas, no de personas, consultas, ¿no? Venezuela tiene 28 millones de habitantes. Desde el punto de vista de la educación, el cupo universitario subió de 320 a 2.100.000. En la matrícula estudiantil, o sea, Venezuela, por cierto, las cifras estándar son del 6 al 9% para que se esté bien en educación. Venezuela es el primer país del mundo, tiene 19.80% de su presupuesto en educación. Ningún país del mundo, ni los alemanes, Mariela, tienen más en educación que Venezuela. Oye, entonces vamos a empezar a ver las cosas con un pelín de seriedad, pues. Oye, desde el punto de vista del deporte, Venezuela por primera vez manda más de 100 atletas a las Olimpiadas. La gente dirá, bueno, no, hermano, los ciclos olímpicos se cuentan. Y esto obedece a los ciclos olímpicos de los últimos 7 años, y tenemos 10 años en el poder. Desde el punto de vista de la cultura, sí, rescatar nuestra cultura, hermano. Nosotros habíamos perdido por completo nuestra cultura, nos habíamos impregnado de un complejo en virtud del cual todo lo de afuera es mejor. Nosotros creemos que nosotros hacemos cosas buenas como hacemos cosas malas, pero hacemos cosas buenas también. Desde el punto de vista igual, pues de toda esta articulación social hay 22 misiones sociales.
Aquí, por ejemplo, se dijo, Venezuela no ha firmado en una lámina los tratados de discapacitados. Sí, hermano, no tan solo los firmó, sino que Venezuela tiene la ley más avanzada ahorita de Latinoamérica, donde el 10% de los empleados de cualquier empresa, organismo público y todo lo demás son personas con discapacidad. Entonces, por eso uno, cuando vi una lámina donde decía, Venezuela no lo ha firmado, le dije, hermano, yo soy de la Asamblea Nacional, no tan solo lo firmamos, sacamos la ley. Entonces, claro, si tú quieres inventar y falsear una realidad, la podemos hacer. Por supuesto que la podemos hacer. Ahora, hoy en día tú vas al aeropuerto, a cualquier organismo público o privado, tiene que tener un porcentaje de personas con discapacidad trabajando. Miren, en materia de igualdad se ha evolucionado muchísimo. Desde el punto de vista social, por supuesto, o sea, todo lo que significa el ejercicio de derechos, pero de una forma, incluso, porque tampoco es novedoso. Cuando yo estudié, estaba el modelo de las escuelas repúblicas. Yo estudiaba todo el día, me ponían un guardapolvo. Después vino la etapa de Caldera. Caldera mató la educación pública y la salud pública en Venezuela para fortalecer la educación privada y la salud privada. Caldera algún día será juzgado de verdad como un gran traidor a la patria. Pero en todo caso, lo que les quería decir con esto es, cuando destroza Caldera el sistema de salud y educación pública, se cambió eso. Entonces ya mis hijos estudiaron con otro modelo. Ahorita nosotros estamos volviendo en defensiva de ese modelo, de las escuelas repúblicas, donde estabas todo el día con tu guardaespolvo, hacías de todo en el colegio, cultura, deporte, teatro, música, todo un conjunto de cosas. Esas son las escuelas bolivarianas. ¿Es creación nuestra? No. Es un rescate de las ideas de un gran venezolano como fue Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es el rescate de esas ideas del viejo Prieto Figueroa. Tiempo agotado, culmino con lo siguiente, ¿no? Cuando discutimos del amor, de la tierra, del fuego, del aire, evidentemente discutimos con el alma. Hay un poeta venezolano que murió acá en México, Andrés Eloy Blanco. En una pequeña parte del Canto a los Hijos, y lo digo desde Venezuela, lo digo como venezolano. Hay una partecita donde él decía, viviendo estos años difíciles de la historia, si sobrevives, será tu tiempo el tiempo, de la bondad triunfante, de la justicia erguida, donde la voz alcance la libertad del sueño. Construyamos el sueño latinoamericano. Gracias. Muchas gracias, doctor Ezcarra. Simplemente, ya para terminar, menciono que en el manejo de los tiempos de esta mesa he seguido las instrucciones que me dieron los organizadores de este evento. Nos dieron la oportunidad de extendernos hasta esta hora. Muchas gracias. Aclaro también que a continuación, sin receso, sigue la siguiente mesa, que es la de Bolivia. Y pues simplemente decir sinceramente que me ha dado mucho gusto el moderar esta sesión de debate, que en primer lugar porque ha servido como un foro de encuentro entre dos amigos que sí tienen diferencias, pero que también tienen puntos en común, experiencias en común compartidas por lo que se ve desde sus épocas estudiantiles. Y también, por supuesto, me da mucho gusto el haber participado en este foro, porque demuestra que la universidad, que este instituto, pueden seguir sirviendo muy bien como un foro para la discusión plural, libre y tolerante de ideas. Creo que esa y no otra es la esencia de la universidad. Muchas gracias por su paciencia y por su atención.